Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la charla informativa acerca de las oposiciones de ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas de la Junta de Andalucía. Mi nombre es Fernando, soy la persona encargada de la gestión de la academia y quería agradeceros que asistáis a esta charla, esta calurosa tarde de junio en Sevilla, sobre todo los que estáis aquí en el aula con nosotros, y también agradeceros a los que nos seguís desde casa. Bueno, y espero que os resulte muy interesante. Este es el orden que vamos a llevar en la charla. Empezaremos con unos aspectos generales, después continuaremos por el proceso selectivo, es decir, sobre la oposición, qué ejercicio constituye la oposición, cuál es el temario que tenéis que estudiar, qué requisitos debéis de cumplir para poder presentaros, cómo es la convocatoria, los plazos, etcétera. Después continuaremos por el curso, ¿vale? El que ofrecemos aquí en la academia, cuál es la planificación de ese curso, la metodología que seguimos, cómo son las clases, cómo se distribuyen entre los diferentes profesores y qué material ponemos a vuestra disposición. A continuación hablaremos de los resultados del centro, lo referente a la convocatoria de las ofertas del año 22 y 23, tanto en el A1 como en el A2. Veremos unos aspectos administrativos, sobre todo enfocados a aquellos que queráis ir formalizando vuestra inscripción en el curso que empezamos en septiembre, y le hablaremos también un poco de la política de pago del centro y el funcionamiento por mensualidades. Y por último, abriremos el turno de dudas y preguntas, ¿vale? Para los que estáis aquí en clase y los que estáis en casa. Así que os pediría, sobre todo a los que estáis en casa, que permanezcáis silenciados hasta el final de la charla. Bueno, en aspectos generales, vamos a presentar un poco la academia, os voy a presentar a los profesores. A continuación hablaremos de la oferta de empleo público, la del 24 y la del 25, que actualmente están publicadas en Boja pero pendientes de convocatoria, y de la oferta del 26, que debería de publicarse en Boja antes de finalizar el año, ¿vale? Y por último, en este apartado hablaremos del trabajo profesional, algo que yo creo que os va a resultar muy interesante, ¿vale? ¿En qué centros de trabajo y en qué áreas podéis desempeñan sus funciones los ingenieros dentro de la administración? Y, en definitiva, cómo es la carrera profesional del ingeniero trabajando en la administración, algo que yo creo que en las carreras de ciencias y concretamente de ingeniería pues se desconoce mucho. Hablando de la academia, en GAEFI llevamos en funcionamiento prácticamente desde el año 85, ya más de 35 años preparando opositores. Si hay algo que nos caracteriza es nuestra gran especialización. Contamos con una oferta reducida de cursos o de oposiciones, que las podéis ver aquí, y porque buscamos siempre una gran calidad, ¿vale? Basamos siempre nuestros cursos en la presencialidad. Nos gusta ofrecer a los opositores, a los futuros aspirantes, la posibilidad de seguir las clases presenciales. Todos nuestros cursos se organizan por clases semanales. Y después nos gusta contar con un equipo de profesores muy cualificados, ¿vale? Ahora os lo presentaré. Los profesores de todos los cuerpos que preparamos son funcionarios de carrera activos, es decir, trabajan en la administración y tienen experiencia trabajando en las materias o en las áreas que después os imparten en clase. Y una característica común en todos es que todos han superado ya el proceso selectivo que ayudan a preparar a sus alumnos, ¿vale? Creo que es una característica fundamental. Profesorado. Empiezo presentándoos a Pedro, el que hoy no está aquí, el más joven. Él aprobó el A1 en la oferta del 2017. Previamente estuvo trabajando de interino 2 años y medio en una OCA y en la Delegación Territorial de Sevilla, y actualmente se encuentra trabajando en el servicio de asentamientos agrarios. A continuación, Carlos. Él aprobó tanto el A1 como el A2 en la oferta del 2019. Tiene una gran trayectoria en el sector privado, más de 25 años trabajando. Él ya os detallará más características. Y actualmente, pues bueno, está trabajando en el servicio de control y calidad agroalimentaria. Y por último, José María. Él aprobó el A1 en la oferta del 19. Al igual que Pedro, estuvo trabajando de interino antes de aprobar la oposición, en su caso durante 5 años, trabajando tanto en la Consejería como en la Delegación Territorial de Sevilla. Actualmente pues, se encuentra en el servicio de producción agrícola.
Como ya os he dicho, las características del profesorado que buscamos es que trabajen en la administración, que hayan aprobado esta oposición y que enseñen pues, las materias que ellos en su día a día pues, bueno, desempeñan en su entorno profesional. A continuación os dejo con Carlos, que os va a hablar de la oferta de empleo público. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carlos, uno de los profesores, y aquí en esta diapositiva lo que queremos es mostraros un poco la situación que tenemos actualmente en relación a las plazas tanto de ingenieros técnicos agrícolas como de ingenieros agrónomos. En las últimas convocatorias lo que ha venido sucediendo es que, bueno, en la administración cada año sale una oferta de empleo público donde se publican todas las plazas que se van a poner a disposición para las oposiciones, no solo de estos cuerpos, sino de todos los cuerpos. Y en las últimas convocatorias lo que ha pasado es que pasan dos años hasta que se convoca el examen, de manera que cuando uno participa en el examen está participando para cubrir las plazas de 2 ofertas públicas anuales, ¿vale? Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una oferta de empleo público del año 2024 y una oferta de empleo público del año 2025. ¿Cuántas plazas supone eso? Pues en el caso de los ingenieros agrónomos, que es el cuerpo A1-2002, tenemos 53 plazas y en el caso de los ingenieros técnicos agrícolas tendríamos 44 plazas. ¿Son muchas o pocas plazas? Pues son muchísimas plazas. Nunca que yo recuerde ha habido una oferta tan cuantiosa en plazas, pero no solo eso, sino que con la nueva ley de función pública ha salido una novedad que es que además de las plazas que se convocan, hay un 20% de plazas adicionales que se pueden cubrir si se demandan. De manera que aquí pues tendríamos 10 plazas más, subiendo hasta 63 plazas, y aquí tendríamos 8 plazas más, llegando a las 52 plazas. Como os digo, esos son muchísimas plazas. Y además, en las 3 últimas convocatorias es consistente que están saliendo muchas plazas. Es decir, que ahora mismo tenemos una situación en la administración donde hay mucha gente que se está jubilando y la administración necesita renovar plantilla. Los datos dicen que se va a jubilar el 40% de los funcionarios de aquí a 2030, con lo cual pues hay necesidad de sacar plazas y cubrir plazas. De manera que parece plausible que en el futuro las siguientes convocatorias pues también y las siguientes ofertas de empleo público van a tener un número de plazas cuantiosa, con lo cual es un buen momento para comenzar a preparar oposiciones. Bueno, os dejo con José María. Gracias, Carlos. Bueno, muy buena. Yo soy José María, uno de los 3 profesores. Contaros que las áreas de trabajo en las que se van a ofertar plazas y en las que vais a poder desarrollar vuestro trabajo son más variadas de lo que al principio uno piensa. Además, no solo es que existan estas diferentes áreas, sino que también existen diferentes centros y diferentes entidades en las que se pueden desarrollar. Tenemos los servicios centrales, que están aquí en Sevilla, en la calle Tabladilla, en la que están las secretarías generales, las direcciones generales. Yendo hacia el área periférica, estaría cada una de las 8 delegaciones territoriales que existen. Y más en la periferia, las oficinas comarcales agrarias, las OCAs, y en algunos casos, por su extensión, las oficinas locales agrarias, las OLAS. Y dentro de todo ese espectro, pues se pueden desarrollar el trabajo tanto en ayuda fundamentalmente que provienen de fondos europeos, pero que también estarían las ayudas de Estado, las ayudas financiadas por autónomas y las que procedan del Estado central, y los fondos pues fundamentalmente FEADE,
que se dedica más al desarrollo rural, y FEAGA, que se dedica más a los conocidos pagos directos de la PAC. Pero también está el área de pesca, en el que está el fondo FEMPA, que también podéis desarrollar vuestro trabajo. Control e inspección, que en este caso suele centralizarse en Ágapa, en una de las agencias. Calidad, planificación y programación, que suele estar concentrado en la Secretaría General de Agricultura, aquí en los servicios centrales. Normativa, no solo ya en la aplicación a lo largo de toda esta área, sino en el desarrollo y en la propia redacción. Es verdad que hay un equipo de juristas importante que revisan esa normativa, esa aplicación, pero la normativa tiene que nacer del gestor, ¿vale? Que es el que realmente evalúa las necesidades que hay, evalúa los medios que tiene y en función de eso pues saca la normativa que afecte tanto a ayuda como a los registros, a los censos, que necesitan un desarrollo y una adecuación al marco al marco legal que desarrolle. Una parte muy importante son las publicaciones estadísticas, que además, como futuros opositores, pues vais a tener que manejar muy bien, porque son fuentes de muchos datos y de muchas preguntas, ¿vale? En la estadística, aunque siempre se dice que los números engañan, pero el número que te preguntan es el que está plasmado, y sobre todo, más importante, las estadísticas que se generan a partir de los datos que tiene la propia Junta. Valoración, valoración y asentamiento, donde ha trabajado Pedro, el tercero de los profesores, y luego pues laboratorios, que también hay una red de laboratorios externos de análisis, de calidad, para la toma de muestras de todo lo que haya que realizar inspección. Innovación, digitalización, y una parte importante que antes hemos hablado de una de las agencias, Agapos, pues otra de las importantes, que es el IFAPA, ¿vale? Para el desarrollo de investigación e información, y que todas son susceptibles de recibir las personas que hayan conseguido el puesto de funcionario a través de las ofertas que os ha descrito Carlos. Bueno, José María ya ha hablado un poco de una vez que saquemos la oposición, qué oportunidades tenemos, ¿no? de trabajar. Yo voy a abundar un poquito más. Deciros que las dos grandes áreas donde se trabaja como ingeniero técnico agrícola o como ingeniero agrónomo en la Junta de Andalucía son Agricultura y Medio Ambiente. Son las dos grandes consejerías donde hay más puestos, pero esas consejerías tienen muchos ámbitos. Por ejemplo, el nombre de la propia Consejería de Agricultura es Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. O sea, aquí tenemos un montón de ámbitos diferentes donde podemos desarrollar nuestra carrera profesional, y también tenemos una gran ventaja, que es la movilidad. Es decir, que tenemos puestos sin tener, yo lo digo siempre, yo he estado 25 años en la empresa privada, y lo normal es que en Andalucía hay mucha empresa privada pequeña, mucha pyme, donde las posibilidades de progreso profesional son pequeñas y las posibilidades de movimiento dentro de la empresa son pequeñas. La Junta de Andalucía ofrece estas dos cosas. Ofrece capacidad de desarrollo profesional y también cambiar de ámbito profesional entre todas las áreas que hemos comentado, y movilidad dentro de todo el territorio de Andalucía. Podemos, si nuestra vida cambia, pues podríamos trabajar en otra provincia o en otra localidad. Como ya adelanta José María, los centros donde se trabaja pues comienzan por los servicios centrales, que están en la consejería aquí en Sevilla. Tenemos las 8 delegaciones territoriales en las
8 provincias. Tenemos una red de 60 oficinas comarcales agrarias en todos los pueblos o en una buena parte de los pueblos de Andalucía. Además, hay otra serie de trabajos, digamos, más técnicos, como pueden ser los laboratorios o el IFAPA, el Instituto de Formación Agraria, y podría haber otros puestos dentro de la administración que no estarían en estas 2 consejerías principales, aunque son menos numerosos, como podría ser en Hacienda, o también en un momento dado en una comisión de servicios podríamos desarrollar nuestra carrera profesional en otras administraciones. ¿Cómo es el salario que vamos a percibir si entramos en la administración? Pues dependiendo del grupo en el que entramos, en el grupo de ingenieros agrónomos, que es el A1, entraríamos en la administración ahora mismo, todavía se clasifica por niveles, entraríamos en un nivel 22 si sacamos la oposición, y en el caso de los ingenieros técnicos agrícolas entraríamos en un nivel 18. El salario bruto anual del puesto según entramos a la administración, en el caso de los agrónomos sería casi 35.000 euros y en el caso de los ingenieros técnicos unos 30.000 euros. Como digo, esto, la Junta de Andalucía ofrece una carrera profesional. Hay varias vías para progresar en la administración. La primera, pues es a base de solicitar puestos que se van quedando vacantes una vez que vamos acumulando experiencia. Es lo que se conoce como los concursos. Entonces, aquí podríamos llegar hasta el nivel 25, en algún caso el nivel 26. Simplemente, pues sería una competencia de los méritos de nuestra antigüedad, nuestra formación, nuestro conocimiento de idiomas, los cursos que hemos realizado, y podríamos ir solicitando puestos de más nivel y de más salario hasta llegar a unos 47.500 euros en un nivel 25 del grupo A1 y unos 45.000 euros, algo más de 45.000 euros en el grupo A2. A partir de ahí, la carrera profesional todavía puede crecer más mediante puestos que se conocen como de libre designación. Aquí son puestos ya de una responsabilidad especial. Y en este caso pues podríamos llegar hasta el nivel 30, que es el máximo en el caso de los ingenieros agrónomos, con un salario de hasta 71.000 euros, y hasta un nivel 26 en el caso de los ingenieros técnicos, con un sueldo de unos 52.000 euros brutos. Además, en el último año se ha firmado un acuerdo entre los sindicatos y la Junta de Andalucía que va a entrar en vigor de aquí a 2030 progresivamente, en el que se va a elevar el sueldo de los funcionarios, porque tradicionalmente pues, los sueldos de Andalucía eran más bajos que los de otras comunidades autónomas. De manera que en función de los años de antigüedad que vayamos cumpliendo en la administración, podría llegar a incrementarse para aquellos funcionarios que ya llevan muchos años hasta 15.000 euros el sueldo en el caso de el A1 y hasta 10.000 euros en el caso de la A2. Como digo, pues las ventajas: carrera profesional, movilidad, tanto territorial como movilidad en el área donde vamos a desarrollar nuestro trabajo. Bueno, el siguiente punto que vamos a ver en la presentación es el desarrollo del proceso selectivo. Primero vamos a ver cómo es la convocatoria, que es el pistoletazo de salida, donde se pone en marcha toda la mecánica de la oposición. Después veremos cómo serían los exámenes o cómo han sido hasta ahora y algunas novedades que están surgiendo pero que todavía no están consolidadas. Y por último, si no consiguiéramos aprobar en esa convocatoria el examen, la otra vía que hay para acceder a puestos de la administración, que es las bolsas de trabajo. En primer lugar, la convocatoria. Hemos dicho que la oferta pública de empleo es lo primero que hay. Cada año se publica en diciembre una oferta pública de empleo donde la Administración establece una serie de compromisos sobre cuántas plazas de cada tipo de funcionario, de cada grupo de funcionarios,
de cada cuerpo va a poner a disposición de las oposiciones, pero realmente lo que desencadena nuestra mecánica de los exámenes será la convocatoria. Nosotros veremos esta publicación de plazas, pero todavía pues, no se va a poner en marcha la mecánica de los exámenes. Se pondrá una vez que se publique en Boja la convocatoria. En la convocatoria vamos a tener que aquí se da la información sobre cómo va a ser el proceso selectivo, como las bases para realizar los ejercicios, cómo van a ser estos ejercicios, las personas que componen la comisión de selección, el temario oficial, que el temario se cambió hace relativamente poco, en el año 2024, y no está previsto que se vaya a cambiar en breve, los criterios para adjudicar las plazas y los formularios que hay que rellenar para solicitar. Para una vez que se publica la convocatoria, tendremos un plazo de 20 días para hacer nuestra solicitud. Hay que pagar unas tasas y presentando la solicitud y pagando las tasas, si cumplimos los criterios, pues podríamos ya presentarnos al examen. Pero el examen costará de varios ejercicios y el primero no podrá ser antes de 2 meses desde que se publique la convocatoria. Normalmente en las últimas convocatorias pues ha pasado algo más, 3 meses y medio, una cosa así. A raíz de que ya se convoque el primer ejercicio y hagamos el primer ejercicio, se publicará una serie de unas listas provisionales donde vendrán los aprobados provisionales de ese ejercicio y posteriormente se publicarán unas listas definitivas. Entre las provisionales y las definitivas, pues las personas que se han examinado tienen la facultad de presentar una serie de alegaciones si no están de acuerdo con el resultado. Y cuando se publiquen las definitivas, pues entonces sabremos ya la hora, el sitio y la fecha del segundo ejercicio de la oposición. Vale. Actualmente, como digo, tenemos un temario del año 2024. No parece probable que se vaya a modificar este temario porque el anterior pues, estuvo bastantes años. Y en las 2 oposiciones que preparamos aquí tenemos que en ingeniero agrónomo serían 105 temas, 35 temas de administración general y 70 temas de la parte específica más agronómica, digamos. Y en ingeniero técnico agrícola tendríamos 70 temas, 30 de la parte de administración general y 40 de la parte específica agronómica. Gracias, Carlos. Bueno, desarrollo de los exámenes. Esto es importante. Tal como está concebido ahora mismo, tenemos 2 ejercicios. El primer ejercicio con un máximo de 120 puntos que se desarrolla en 180 minutos, en 3 horas, hora y media dedicada a un tipo test de 75 preguntas más 4 de reserva. Preguntas teóricas que se valora sobre 90 y que por cada 3 fallos se te quita una pregunta correcta. Y una segunda parte que es un caso práctico, también desarrollado en tipo test con el mismo sistema de puntuación, aunque con 25 preguntas y 3 preguntas de reserva, que se valora sobre 30 puntos y igual, mismo sistema. 3 fallos te quitan una pregunta correcta. En los 2 se necesita aprobar ambas partes para superar este primer ejercicio. Y un segundo ejercicio en el que se deberá desarrollar un tema completo que salga de un bombo dentro de si el examen de agrónomo de los 70 temas específicos y si es de agrícola dentro de los 40 temas específicos. ¿Vale? Que se desarrollará durante esa hora y media. De los 2 temas que salgan, elige obviamente el que mejor te sepa, pero también hay que ponderar que lo valoran mucho los tribunales, no solo el que mejor te sepa, sino el que aporte
algo de mayor, a lo mejor no mayor dificultad, pero sí mayor novedad, ¿vale? O sea, la valentía, dentro de unos límites lógicos y normales, de no jugarte el pellejo, es valorada, ¿vale? Y luego defiendes delante de un tribunal. Es decir, la evaluación no solo es por los contenidos, que los temas tienen unos epígrafes que están publicados en el temario y esos epígrafes tienes que hablar de todo. Se te califica que tenga una serie de conceptos en cada uno de ellos que son los obligatorios y todo lo añadido, pues mucho mejor, pero también se valora la capacidad de redacción, la capacidad de síntesis, la escritura, la limpieza, el orden y luego la capacidad de expresarlo y de vamos, más que defenderlo es de leerlo, de expresarlo, o sea, que no sea una lectura robótica, sino que seas capaz de entonar el tema. Insisto que esta es la concepción de lo que está ahora mismo aprobado y vigente. Pero viene una revolución. Esta revolución nace de unas pruebas piloto que a finales de año Función Pública da el pistoletazo de salida con el Cuerpo Superior Facultativo de Estadística, que es la prueba que tenéis aquí, porque hay otras 5 cuerpos que creo recordar que el 9 de junio se convocaron y que han tenido de alguna manera un desarrollo similar. No exactamente igual, pero sí similar. ¿Vale? Insisto, esta prueba piloto, luego os hago unos comentarios de lo que parece. No ha salido ningún cuerpo de técnicos de grado medio todavía con la prueba piloto. ¿Vale? De superior facultativo sí, pero de técnico de grado medio no. En este caso hay 2 ejercicios, hay como 3 partes, 3 bloques, ¿vale? Los 2 primeros ejercicios que responden bastante a la concepción del primer ejercicio que teníamos antes. Es decir, hay un tipo test que vuelve a ampliar las preguntas en torno a 100, ¿vale? Eran 100, se vieron reducidas a 75, como hemos visto, y ahora vuelven a 100, al que precede una prueba de tipo comprensión lectora, de comprensión numérica y abstracta, ¿vale? Un test psicotécnico, ¿vale? Más una comprensión lectora. Que lo que recibe una calificación de apto o no apto, aunque tiene una puntuación que luego te puede servir para desempatar, ¿vale? La segunda parte, como os digo, del primer ejercicio sería el tipo test teórico de toda la vida. Aquí hay un parón, se publica un listado provisional, como decía Carlos, puede alegar un listado definitivo y se convoca el segundo ejercicio, que sería el caso práctico, similar al caso práctico que hemos visto antes. Igual manera, en este caso son 30 preguntas, más 6 de reserva, 90 minutos y pasaríamos al siguiente bloque, que el siguiente bloque es la prueba de las competencias, ¿vale? Competencias en idiomas y competencias en competencias digitales dentro de un marco, dentro del marco europeo, tanto idioma, puede ser inglés, francés y alemán, o alemán, y las competencias digitales que están dentro de una serie de 21 competencias en 5 áreas diferentes, ¿vale? Insisto, este examen en concreto tenía previsto estas pruebas, ¿vale? Alternativamente, para este examen se podían acreditar las competencias en idiomas con un certificado o con una titulación, ¿vale? Las competencias digitales directo al examen. Y la última parte es el periodo de práctica, ¿vale? Exámenes 75%, periodo de práctica 25%. Y según el cuerpo, en tu periodo de práctica
vas desarrollando una serie de proyectos, una serie de formación en concreto, una adaptación al puesto de trabajo y que te evalúa función pública. ¿Vale? Función pública luego pide, por así decirlo, un visto bueno de evaluación a quien haya sido tu jefe de servicio. ¿Vale? Durante 6 meses. Una cuestión importante y que la veis en estos numeritos romanos entre paréntesis que aparecen aquí, y esta es la prelación en caso de empate. ¿Vale? Es decir, la prelación más importante, el tipo test teórico, la segunda, el de competencia comprensión lectora, verbal, numérica, abstracta y el ejercicio práctico. ¿Vale? Y el cuarto aspecto que serviría de desempate sería el periodo de práctica. ¿Vale? Todos son eliminatorios y todos son obligatorios. Esta prueba piloto, la realidad es que en el caso de estadística, por ejemplo, el periodo de pruebas no ha terminado. ¿Vale? No han podido someter la evaluación, pero sí en cuanto a la otra exámenes, la otra estructura, parece ser que ha gustado. ¿Vale? Dentro de las 5 convocatorias que se hicieron el 9 de junio, creo recordar, pues no ha sido exactamente así. Por ejemplo, en prevención de riesgos laborales, la prueba competencial de inglés no se ha convocado. Directamente, solo presentación de certificado o título. ¿Vale? De tal manera que el que no tenga certificado ni título no se puede presentar. Como bien reza aquí abajo, todo esto es intuiciones. A lo mejor no llegamos en agosto a un gobierno estable y todo esto cambia. Lo normal es que la primera parte ha gustado. ¿Vale? Una de las ventajas es que no tenéis que enfrentar a un examen de desarrollo, que no es una tontería. ¿Vale? Yo para mí, desde luego, fue la parte más dura del examen. Bien, ya pasamos a la bolsa de trabajo. Vale. ¿Explica, Carlos? Hemos visto un poco el proceso de oposición, es decir, cómo pues haciendo estos exámenes podríamos llegar a acceder a una plaza. También hemos visto que aunque no consiguiéramos una de las plazas que hay en la oferta pública de empleo, si nos quedáramos un poquito más abajo, hay todavía una oportunidad con ese 20% que hemos dicho que se van a ampliar. Es decir, ahora mismo en esta oferta que teníamos vigente teníamos 53 plazas de agrónomos, pues si aprobaran 70 personas el examen, digamos, o los exámenes, la oposición, pues 53 cogerían plaza, pero luego tendríamos 10 personas que podrían acceder a una plaza posteriormente. Se crean unos listados, la administración hace unos llamamientos y si hacen un llamamiento, pues te darían ya la plaza, ¿vale? Eso está funcionando, es nuevo desde la convocatoria anterior, se han hecho los llamamientos y la gente que se había quedado en esa lista de espera se ha incorporado como funcionario. Y la tercera vía para acceder a la administración sería la bolsa de trabajo. En la Junta pues trabajan multitud de interinos, son funcionarios pero no son funcionarios de carrera, se les llama pues para cubrir en momentos digamos de necesidad o urgencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se accede a esta condición de interino? Pues aprobando al menos un examen, un ejercicio de la oposición. Incluso desde la última convocatoria
se ha rebajado este nivel de aprobar el ejercicio, porque ahora, como os digo que hay mucha demanda de trabajadores en la administración de la Junta de Andalucía, pues pasaba que las listas que se confeccionan de bolsas de trabajo, pues no había gente disponible porque estaban todos ya incorporados en la administración. Entonces, para que esas listas crecieran, lo que se ha hecho es que cuando se termina la oposición, se crea un listado con la gente que ha aprobado el primer ejercicio al menos, pero no ha obtenido la plaza. Y no solo se incorporan los que aprobaron el primer ejercicio, sino que Función Pública tiene la potestad de determinar qué puntos son necesarios para acceder a la bolsa de trabajo. De manera que no hace falta un aprobado, sino que a lo mejor incluso con menos puntuación puedo acceder a la bolsa de trabajo. Una vez que estoy en la bolsa de trabajo, conforme se van generando posibilidades de plaza, pues se hacen llamamientos y quien está en la bolsa de trabajo recibe una llamada y le ofrecen un determinado puesto en un sitio determinado. Cuando uno solicita la bolsa de trabajo, puede elegir participar en cualquier provincia de Andalucía o solamente en una o en varias provincias. De manera que solamente lo van a llamar cuando haya un puesto en esa provincia concreta. De manera que, como digo, pues aunque no hubiéramos aprobado la oposición, todavía tenemos una vía para entrar en la administración. Bien, pasamos ya al tercer punto de la presentación, que es cómo se va a desarrollar el curso. Que tenemos 3 subepígrafes y que hemos visto aspectos técnicos, más o menos de desarrollo de los exámenes y de las posibilidades que hay. Ahora toca hablar un poco de filosofía, ¿vale? El primer objetivo, lo primero que tenéis que plantearos, esto me gusta, lo que me han contado técnicamente lo puedo abarcar, pero una vez que decidís que sí, hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo porque esta situación, siendo muy gratificante la llegada, pues es difícil el camino, ¿vale? Con lo cual, uno tiene que llegar a un acuerdo consigo mismo, que merece la pena y dado que merece la pena, voy a tirar para adelante. Pero también, dependiendo de la familia que tenga y las vinculaciones, pues tiene que llegar a acuerdos con la familia. Porque la disponibilidad que tiene uno no es la misma, ¿vale? Y quien habla de familia, pues habla de amigos de cualquier estrato. El pádel, el fútbol, la hermandad, está todo, ya uno es opositor 24 horas al día. 24 horas de verdad, porque el descanso forma parte esencial de la vida del opositor y conforme lleguen las pruebas, pues el descanso, la comida, la hidratación, todo, ¿vale? Todas esas condiciones, todas importan. Y 24 horas porque debemos ser capaces, cada uno tenemos una circunstancia, ¿vale? Pero las 24 horas del día tenemos que tener puesta la cabeza en que yo, si voy a estar esperando en el coche a recoger a alguien un cuarto de hora, tengo un tema que va conmigo a todos lados, ¿vale? O si voy a ver un partido con alguien, pues a lo mejor veo la mitad del partido y la otra mitad estoy... o voy en el autobús o voy en el tren, pues ya la excusa de yo en el autobús o en el tren no puedo estudiar ya se acabó, ¿vale? Veremos luego la organización, pero
hay que vivir al día. Es decir, yo hoy tengo que hacer, dentro de mi programación tengo que hacer algo, pues no voy a estar preocupado ni lo que no hice ayer, porque ya no lo he hecho y ya no se puede arreglar, y solo voy a tener apuntado lo que haré mañana. No voy a estar preocupado de eso, sino que tengo que estar al día en cumplir lo que tengo que hacer hoy. Y luego de cada tema, lo que tenéis que conseguir es que nosotros damos un material lo más trabajado y lo más ajustado posible a lo que os va a hacer falta, pero que eso lo tenéis que trasladar a vosotros mismos, a cómo es la forma de razonar la materia que sea. La lectura que le doy, y en esa primera lectura, cómo puedo hacer el resumen en grandes titulares y cómo a partir del resumen en grandes titulares voy a ir descomponiéndolo en cada uno de los datos objetivos que me van a poder preguntar. Como habéis visto, sobre todo en en las pruebas piloto, hay muchos tipos test, ¿vale? Los tipos test se organizan de una determinada manera. Se preguntan lo más objetivo que se pueda, lo que no sea susceptible de impugnar, ¿vale? Una tendencia, una evolución futura, no. Se va a preguntar cuál es el primer producto situado dentro del ranking de exportaciones a nivel andaluz. Eso que aparece en el anuario de estadística, eso es lo que me van a preguntar, ¿vale? Todas esas verdades objetivas. Vale, yo lo único que decir sobre lo que ha comentado José María es que si alguien está pensando esto no es para mí porque tengo unas determinadas condiciones, porque es que yo trabajo, porque es que yo tengo familia, porque es que tengo... No es una excusa. Cualquiera puede sacar esta oposición. Cualquiera, os lo digo. Y aquí tenemos ejemplos, tanto en los profesores como en los alumnos, de circunstancias totalmente diferentes, desde gente que acaba de terminar sus estudios y se pone a estudiar la oposición y saca en un periodo muy corto la plaza y tiene una plaza ya para toda la vida, hasta gente, pues como en mi caso, que después de trabajar 25 años, mientras seguía trabajando, mientras tenía mi familia con mis hijos y tal, pues es una cuestión de organizarse. No hay excusa, cualquiera lo puede hacer. Y también deciros que la gente que habla de las oposiciones como si aquello fuera para superhéroes o tal, no, la gente que son los funcionarios son gente normal y corriente, ni más listos ni menos listos que otros, gente normal. Simplemente, como dice José María, lo que sí hay que llegar es un compromiso para decir voy a por esto y voy a ir cambiando cosas de mi vida para ir sacando horas a la semana para poder dedicarle al estudio. Vale, ¿cómo nosotros planteamos la preparación de la oposición? Pues nosotros damos una clase semanal, son los lunes, es una clase de 3 horas entre las 5 y las 8 de la tarde. En principio, el comienzo de la preparación para el año que viene sería el 21 de septiembre. Estamos mirando todavía ahí si a lo mejor va a ser el 14, el 21, pero empezaría por aquí. Y nuestro objetivo es daros un temario lo más ajustado a lo que os puedan preguntar. Probablemente pues no va a estar todo, pero sí va a estar una gran mayoría e intentar que no haya demasiado para que no sea indigerible, ¿no? Os daremos para ayudar al estudio de cada tema que os entreguemos, os daremos unos tests para que os vayáis habituando a la mecánica de realizar test, que es lo que luego haréis en el examen. Para preparar el segundo ejercicio se realizarán casos prácticos, lo más similares a lo que luego os vais a encontrar en el examen. De hecho, pues hemos visto que ha habido muy buenos resultados, porque al final los casos prácticos no es una cosa muy difícil, pero sí que hay que haberlo visto antes, tener una mecánica determinada para enfrentarse a ellos, y si se tiene esto, pues se obtienen muy buenos resultados.
Luego, pues os daremos la normativa en cada tema, pues ir a una referencia de la normativa. Si hay algo fuera de eso, pues también os lo adjuntaremos en la plataforma y os prepararemos unos simulacros de examen lo más similares posibles a los exámenes a los que vais a enfrentaros, de manera que cuando lleguéis al día del examen, pues no sea que me van a poner aquí, sino que ya tengáis una idea de cómo va a ser, el tiempo que vais a tener para las preguntas que vais a tener que hacer y sea una cosa lo más natural posible. Además, dentro de la plataforma, pues hay unas secciones de foros donde hay un foro individual, un foro general, podéis hacer preguntas, nosotros os podemos aclarar las dudas y también hay una parte de avisos y noticias donde os iremos poniendo algunas novedades, tanto del funcionamiento de la administración en relación con las oposiciones, como de temas de actualidad del mundo agrario. Vale. Las clases que haremos los lunes de 3 horas son básicamente de 2 tipos. Por un lado, pues tendremos clases teóricas, donde veremos tanto el temario general como el temario específico. Normalmente en el temario específico se ven 2 temas en cada clase y en el temario general pues ya depende, pero quizá un poquito algún tema más. Y clases prácticas donde lo que se propondrá es un caso práctico, como digo, que será el segundo ejercicio y se resolverán en clase entre el profesor y los alumnos. Se intentará que todos los meses tengáis un caso práctico sobre temas que ya hayáis visto de manera teórica previamente. Y también, como digo, pues de los temas teóricos, pues se os darán unos test que os ayuden a repasar y hacer el estudio. Bien, siguiendo con la metodología, además de las clases teóricas y las clases prácticas que ha comentado antes Carlos, realizaremos simulacros reales con un contenido igual al que tenga, con un contenido parecido, la misma estructura, con un desarrollo igual al que venga en la convocatoria, que como habéis visto es la madre de todas las informaciones sobre cada examen, y con el mismo horario y con los mismos medios, que se realizará pues según como cada uno tenga previsto asistir, si es de manera presencial, de manera online. Y que por lo menos hagamos uno por examen, ¿vale? Teniendo en cuenta el primer examen, pues hacerlo eso, pues 2 meses antes de que pueda estar establecido. Y el segundo examen, una vez superado el primero, pues pasar a ser hasta ahora ese segundo examen era el desarrollo teórico. Si ese desarrollo teórico ya no se da, sabemos que el primer examen es la prueba psicotécnica y de comprensión y el tipo test teórico, pues tras ese haré un simulacro real del desarrollo del caso práctico. ¿Vale? Simulacro real con las mismas condiciones, con plantilla de examen, con el tiempo controlado y con la publicación de la plantilla después, y luego lo que se aporta es la corrección de ese simulacro. Todo ello vaya a contar con la ayuda, el apoyo, la herramienta fundamental del aula virtual. El aula virtual es donde van a estar todos los recursos y donde van a estar todas las posibilidades de estudio. En el aula virtual es donde vamos a subir los temas, donde luego subiremos los tipos test, tanto los que solucionados como los versión alumno sin solucionar y versión profesor solucionado, los casos prácticos, todo el material que ha comentado Carlos. Y en cuanto esté subido, recibí una notificación
cada uno individual, en el que pues se avisa qué es lo que se ha subido. Pues si es el tema de la semana siguiente o es el tipo de resuelto que se ha hecho en clase, lo que sea, lo que corresponda. Y una herramienta que resulta muy útil son los mensajes instantáneos y los foros instantáneos, los que pues nos transmitís cualquier duda. De la duda más acuciante, que es cuándo va a subir el tema, o de la duda de traer el análisis del tema y el análisis del tipo T, oye, pues mira, o comentamos una noticia en concreto específica que conviene que salga rápido. ¿Vale? Y bueno, el desarrollo de las clases a través del aula virtual, a mí realmente, que soy un dinosaurio digital, me ha sorprendido por lo dinámicas que son y por que la relación profesor-alumno, y en cuanto a las dudas, en cuanto a la posibilidad de desarrollar un tema específico, pues son exitosas. Lo que se pretende se consigue. Y luego, pues que se consigue con la plataforma que se ha elegido, que sea muy participativa y que realmente pues sea una dinámica como la que podemos tener aquí en el propio aula. ¿Vale? Este es el aspecto. Bueno, pues aquí tenéis el desarrollo de los grandes apartados en el que se divide el aula, aparte de los contenidos fijos de noticias, del calendario de las clases, de los enlaces que hay para cada mes. Se van remitiendo los enlaces para cada una de las sesiones, sea por Zoom o por webs. Y el apartado temas, en el que se divide luego temas del específico y temario común, los test y los casos prácticos, igual, test y casos prácticos del común y del específico, la normativa que sirve de desarrollo para cada una de las sesiones, el material de clase que pueda ser útil en un momento dado para desarrollar un caso práctico de ayuda de producción ecológica. Bueno, pues vamos a situar ahí las bases reguladoras para que se puedan disponer. Y una cuestión que es muy útil para los alumnos, pero también para los profesores, que todas las clases permanecen grabadas durante todo el desarrollo del curso. Bueno, y no solo las clases. Los temas están disponibles desde el minuto que se publican hasta que cada uno se da de baja según sus propias necesidades. Y luego en la barra de tareas, pues aquí es donde se ha de pinchar para demandar el tema que se suba y para comentar todo lo demás. Además, fuera las bromas, pues a mí me resulta muy útil. Y cada uno de los avisos que se dan. Por modelizarlo, que esto suele gustar mucho, más o menos, esto no es matemáticas, pero del lado de los que sois más listos, 2.200 horas de estudio no hay que se las quite, y de los que somos menos listos, pues en torno a 3.000 horas. Es cuestión... Pues depende de cuánto le eches al día. Mira, tú ten en cuenta que un año estudiando 6 horas ya lo tienes. ¿Vale? Si estudias 3 horas, pues más o menos tienes que tener un horizonte de 2 años.
más o menos. Luego hay periodos en los que eso es, que les puedes dedicar 12, tienes los fines de semana, tienes las vacaciones. Como decía Carlos, pues Carlos y yo que somos de la misma quinta, estudiamos juntos agrónomos en Córdoba y aprobamos la misma, pues los dos lo hicimos prácticamente con las mismas condiciones, ¿vale? Y hace relativamente poco tiempo. Nuestro trabajo completo y la familia que llega a un acuerdo con ella en que va a ser opositor, pero luego no entiende de barco al final, ¿vale? Con lo cual tienes que, bueno, llegar a ese compromiso. No hay otra forma, Juan, ¿verdad? Sí. Tienes que sumar la hora. Eso no... Vamos, es verdad que la suma de horas la tienes que hacer y es provechosa, es decir, si tú le echas hora y media al día, todas las horas y media te aprovechan. Pero claro, tiene un horizonte temporal mucho más largo. También ten en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, y mientras no cambie el examen, pues seguimos hablando de esta hipótesis, no son todas esas horas para hacer el primer ejercicio. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, cuando aprobé el primer ejercicio y tenía que hacer el segundo ejercicio, que nosotros lo que hacíamos era sacar la bola con el tema y escribir el tema, pues ahí durante 6 meses... 2 temas. Durante 6 meses hice la mitad de las horas esas. O sea, para el primer ejercicio yo no llevaba esas 2.200, 2.800 horas, pero luego sí que me metí un buen atracón de estudiar para el segundo ejercicio. Pero sí, es verdad que requiere un tiempo mínimo, o sea, a no ser que alguien sea súper brillante. Yo te diría que casi que sí, ¿eh? Yo te diría que lo importante es ponerte a estudiar. Es verdad que el temario de la 1 es más largo, quizá te va a llevar más tiempo, lógicamente, pero que aquí lo importante es decidir, como dice José María, que eres un opositor. Sí, y es verdad, mi caso es el mismo. Después del primer examen, yo estuve pues 4 meses que solo estudiaba, ¿vale? Entonces eran 12 horas al día. Bueno, eran 12 horas, 55 minutos, porque los primeros 5 minutos decidía siempre que abandonaba la oposición. Luego me acordaba de todo el mundo con el que había llegado a un acuerdo y lo deshacía, ¿vale? Y luego tienes que tener una planificación de lo general a lo particular. Es decir, cómprate la cartulina más grande que haya, elige una pared de tu casa en la que puedas poner y empieza. Voy a planificarme anualmente en función de los exámenes, de los que sean ciertos y de los que sean previstos en función de lo que ha ocurrido en la última convocatoria. Voy a planificar esa anual, voy a planificar de manera mensual. Aquí lo que voy a hacer es por bloques de temas. Es verdad que hay diferentes temas, pero hay temas que se pueden asociar por bloques. Semanalmente, por el tema que me vaya tocando o los temas que me vayan tocando, que lo ideal es seguir el ritmo de la academia. Y diario, pero tengo que tener en cuenta todo. La mensual, la semanal, la mensual y la anual. ¿Vale? No sé si tú quieres comentar, Carlos. No, solamente yo diría que el estar en la academia lo que os va a permitir es facilitaros esta programación, porque ya la academia os va a marcar un ritmo y también os va a facilitar la documentación, porque cuando uno se pone a estudiar, pues lo que quiere es ir al grano. Entonces, si tiene que andar buscando información aquí, allá, tal. Entonces, nosotros lo que intentamos es daros la información concreta para que os metáis a estudiar directamente, sin pérdida de tiempo de andar divagando, y
también el hecho de estar en la academia pues os va a marcar una pauta. Y esos son dos claves importantísimas para sacar una oposición. Sí, y en el trabajo que hablamos con el tema, pues al final los temas tienen unos epígrafes que son obligatorios, esos epígrafes tienen unos subepígrafes y cada uno de los subepígrafes tiene una idea fundamental. Y la idea fundamental tiene, por decir algo, 5 verdades absolutas. Pues a 5 verdades absolutas multiplicadas por las ideas principales, multiplicadas por los subepígrafes y por los epígrafes, pues saca las 100 y algo verdades absolutas que tiene cada tema. Y que eso es lo que es potencialmente preguntable, especialmente cuando estamos hablando de un tipo test. Y que luego esas ideas fundamentales, subepígrafes, si llegamos a un tema que haya que desarrollar, si permanece vigente el actual temario, la actual forma de examinar, pues es cuestión de seleccionar las verdades absolutas más interesantes que yo quiera contar. Y que ese trabajo también os acompañamos nosotros. Esas 2.500 palabras que son la base de vuestra vida por cada tema, pues hombre, os iremos acompañando, pero lo tenéis que hacer vosotros. Que nosotros demos un resumen estupendo será nuestro resumen, nunca será vuestro resumen, ¿vale? Y uno cuenta la historia mejor, la que uno se construye personalmente. Respecto de los temas, los 30 temas que en la 1, los 40 pertenecen a esos, los 40 de la 2, 40 de la 3. Sí. Pertenecen también a los de la 1. Sí. No es perfecta la traslación de uno a otro, pero casi. Hay muy pocos temas que del A1 se multipliquen en 2 del A2, ¿vale? Lo normal es que, y en cada tema hacemos la relación de lo que equivale cada epígrafe, lo normal es que sea 1 a 1. Bueno, vamos a meternos ahora a ver los resultados del centro, ¿vale? Lo que corresponde a la convocatoria de las ofertas de empleo público del 22 y el 23. La primera promoción que empezamos aquí en la academia fue la de septiembre del 2023, la que llamamos Grupo 2023. Y, por ejemplo, en el examen de agrónomos, el de la 1, este fue el único grupo que se presentó porque era el único grupo que en aquel momento, cuando fue el examen, en noviembre del 24, estaba en marcha. Pasa siempre una cosa en los grupos y que es que la mayoría de alumnos vais a la 2 y ya los que tienen grado y máster pues van a la 1. En este caso pues había 5 alumnos que se presentaban a la 1. El primer ejercicio lo superaron 4 de ellos y en el segundo ejercicio de los 4 alumnos que habían aprobado el primero pues 3 consiguieron aprobar y consiguieron su plaza fija. ¿Vale? En el examen ya del A2, el de Ingenieros Técnicos Agrícolas, se celebró el 24 de mayo del 2025, entonces aquí ya se daba la situación de que teníamos 2 grupos en funcionamiento, el grupo 2023, estos alumnos A2 que no se habían podido presentar a la 1, y el grupo de septiembre de 2024 que había empezado, pues si esto fue en mayo, pues escasos 8 o 9 meses previamente. Se puede ver reflejado en los porcentajes de aprobado. Un grupo que lleva ya una preparación de esas 2.000, 3.000 horas que comentaba José María y un grupo pues que lleva pocos meses. Aún así, ciertos alumnos consiguieron pasar ese primer ejercicio. Y ya en el segundo ejercicio, de los 10 alumnos que fueron, 8 consiguieron aprobarlo, pero de esos 8, solo 3 consiguieron plaza. Como comentaba antes Carlos, la administración oferta un número determinado de plazas. En este caso eran 23. Entonces, los 23 mejores de los aprobados son los que tienen esas plazas, ¿vale? Entonces, 3 alumnos, que representa el 13% del total de esas 23 plazas, consiguieron su plaza fija. Ahora hay alumnos que están en ese 20% adicional que comentaba también antes Carlos, que la administración se guarda
para cubrir, en el caso de necesidad, con funcionarios ya de carrera. Y aparte, pues bueno, está también, como ha comentado Carlos, la bolsa de empleo. Esta presentación os la pasaremos mañana a los asistentes que habéis venido, ¿vale? Aquí os dejamos los enlaces a las noticias por si queréis profundizar un poquito más. Ya por último, antes de abrir el turno de dudas y preguntas, comentamos un poco los aspectos administrativos, ¿vale? ¿Cuándo podéis inscribiros en el curso? A partir de julio, a partir de la semana que viene, ¿vale? Nosotros os enviaremos un correo comunicando que está abierto el plazo de inscripción de cara al curso que empezamos el 21 o 14 de septiembre, ¿vale? Y los que nos demandéis ya inscribiros, pues os enviaremos unas instrucciones que consisten básicamente en una matrícula donde rellenáis vuestros datos y aceptáis políticas de privacidad, términos y condiciones de la academia y dejáis abonado ya la matrícula y la primera mensualidad. En caso de septiembre, como previsiblemente empecemos a mitad de mes, sería media mensualidad. ¿Vale? En cuanto a las mensualidades, la política de pago, ¿cómo funcionamos? Nosotros trabajamos sin permanencia, ¿vale? Porque conocemos que las circunstancias personales de la gente, del opositor, varía. Puedes conseguir un trabajo que te tengas que mover de destino, puedes tener una situación personal que te obliga a dejarlo, el motivo que sea. Entonces, mes a mes, previo inicio del mes, vais renovando, digamos, la relación o la suscripción a la academia. ¿Que lo tenéis que dejar por el motivo que sea? Pues antes del día 28 del mes anterior, pues comunicaría mi baja para el mes siguiente. ¿De acuerdo? Aquí trabajamos con una con una modalidad híbrida, ¿vale? Presencial online. ¿Por qué? Porque todas las clases que imparta José María podéis venir al aula, asistir, compartir ese rato con José María y con el resto de compañeros. A los que sois de Sevilla siempre os animamos porque tiene su parte enriquecedora. Y las clases que impartan Carlos y Pedro van a ser siempre online, ¿vale? En el aula virtual, como ha mostrado antes José María, vais a tener un calendario. En ese calendario vais a tener cada día indicada el tema, la materia que vais a abordar o el caso práctico que vais a abordar y con qué profesor lo daréis. Entonces ya sabéis que si toca con José María podéis venir aquí, que si toca con Pedro y Carlos lo seguís online desde Zoom, web o lo que sea. Un poco como estáis viendo hoy la charla, ¿vale? En cuanto a contacto y atención con el alumno, pues bueno, tenéis esas tres vías, ¿vale? El correo suele ser lo más ágil porque además también funciona durante el fin de semana. El teléfono, el WhatsApp que os atenderá Mercedes y el fijo lo único que como solo estamos abiertos por las tardes, que es cuando damos clases, bueno, que lo sepáis. Nada, con esto agradeceros vuestra atención durante esta hora. Abrimos ahora el turno de dudas y preguntas. Vamos a empezar primero por los compañeros que están aquí en clase y ahora desde casa os atendemos. Podéis tanto abriros el micrófono e intervenir o si queréis escribir por el chat y vamos atendiendo las preguntas por orden. Una pregunta. Entiendo que el temario de agrícola y agrónomo se sincronizan los dos o... Bueno, nosotros aquí la preparación la hacemos con el temario de agrícola, ¿vale? La programación del curso se hace con el temario de agrícola. A lo que antes preguntabas, hay temas, por ejemplo, de agrícolas que comprenden dos temas de agrónomos, ¿vale? Entonces, el temario de agrónomos es más extenso porque hay temas que, siendo muy similares, a lo mejor tienen algún epígrafe más. Entonces, pues eso hay que completarlo y además hay otros temas que son exclusivos de agrónomos. Nosotros aquí vamos siguiendo el calendario que os propondremos de clases cada semana, será con el temario de agrícola. Y lo que haremos será que os iremos entregando al que vaya a hacer agrónomos, os iremos entregando conforme vayamos viendo los temas, esos temas que son equivalentes en agrónomos. Si hay algún epígrafe que el tema de agrícola no lo tiene, pues os entregaremos para completar. Y luego, cuando acabemos la programación del curso de agrícola, entonces os iremos dando los temas que comprenden agrónomos y que no se han visto. Sobre esos temas no hay una programación de clases,
Pero, bueno, pues sí que estamos a vuestra disposición para las dudas que se planteen. Pero a lo que comentabas, pues el tema de agrícolas comprende, digamos, más de los 40 temas de agrónomos, porque hay muchos temas que tienen de agrícola, digamos que los epígrafes comprenden un tema y medio o incluso 2 temas de agrónomos. No. O sea, con el temario de agrícola va a comprender más de 40 sobre 70, digamos. Y la organización del temario sería ir sincronizando un poco la parte específica con la parte común del temario. Sí. Iría mezclándose. Sí, lo normal es que desarrollemos un mes normal, un mes con 4 clases. Habría una normalidad, no es una regla matemática. Habría una semana para temario común, que veríamos, como decía Carlos antes, varios temas, porque el temario común no hay que entrar tanto en detalle, y además es algo un poquito más conocido comúnmente. 2 clases sobre el específico y una cuarta, un caso práctico, ¿vale? Que comprendería normalmente, y siempre que haya materia suficiente, lo visto en ese mes anterior, ¿vale? Insisto, no es matemático, pero un poco esa es la filosofía. Una pregunta, ¿cuál es la duración media de lo que es el estudio de la posición? Pues, bueno, en torno a los 2 años. Nosotros vamos a hacer cada curso, completamos el temario. Es verdad que el primer año es un poco más en profundidad de cara a conocer cada uno de los conceptos y un segundo año que es más orientado, año más bien curso escolar, más orientado a la preparación dura del examen. Claro, respondiendo a Blanca, se dan 2 circunstancias. Por un lado, el tiempo que los profesores tardan en impartiros todos los temas, todo el conocimiento, que aquí organizamos los cursos en calendario escolar de septiembre a julio, con un primer año en el que se ve todo, pero de una manera no tan en profundidad como quizá el segundo, donde ya se van a hacer pues mucho más test de repaso, muchos más casos prácticos, más situación de examen. Y después se da la segunda variable, que es cuándo es el examen, ¿vale? Ahora mismo, como hemos visto, está la oferta de empleo público del 24 y el 25 sin convocar, que ya han dicho en mesa sectorial que se va a convocar en torno a septiembre, otoño, ¿vale? Ese examen de la 1, obviamente, es para los compañeros que llevan ya un tiempo preparando, porque sería imposible abarcarlo. En la última convocatoria, que no se venía haciendo así, el examen de la 1 y el de la 2 se distanciaron los primeros exámenes 6 meses, noviembre y, como hemos hablado antes, 24 de mayo. Y el segundo de la 2 fue el 13 de septiembre, ya después del verano. Entonces, a lo mejor ahí, pues, tendréis un poco, como hemos visto antes, de ese grupo 24 que tuvo un poco, algunos alumnos consiguieron superar ese primer ejercicio. Pero claro, con la Junta es difícil planificarse con un calendario porque no existe ese calendario. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es que cada año en septiembre vamos abriendo nuevas promociones. Y en función de cuándo sale el examen, hay algunos alumnos que les caerá muy bien, otros que les caerá pues, regular. O depende. Ahora, como en el caso de los agrónomos tenéis esa doble oportunidad de presentaros a la 1 y de presentaros a la 2, pues tenéis el calendario, digamos, que se os amplía. Vale. ¿Te habías preguntado algo, Juan? Vale, pues. Vale, no sé, por aclarar un poco, nosotros la preparación, en principio, planteamos una preparación de 2 cursos, ¿vale? Cada año nosotros abrimos un grupo nuevo, es decir, este año, para
Todos los que estéis interesados, se iniciará un grupo en el mes de septiembre para hacer un curso hasta junio. Pero a la vez vamos a tener otro grupo que ya ha estado un año. Entonces, a la vez, mientras vosotros estáis ejecutando vuestro primer año, hay otro grupo que está haciendo el segundo. Lo mismo pasará al año siguiente. Cuando llegue el año siguiente, pues vosotros iniciaréis vuestro segundo año, el que quiera continuar en la academia, y habrá un nuevo grupo que iniciará su primer año. Entonces, nuestra preparación en principio es de 2 años. Luego ya cada persona lo hace como le parece y, como dice Fernando, como le pillan los exámenes. Hemos tenido casos, por ejemplo, de gente que en 8 meses ha sacado agrónomos. Nosotros en cada curso os vamos a dar prácticamente todo el temario. Es decir, que si ahora vosotros iniciáis en septiembre, pues cuando llegue el verano que viene vais a tener toda la documentación de preparación de la oposición. Aún así, como digo, pues cuando se vuelva a iniciar septiembre, nosotros mantendremos ese grupo, si hay gente suficiente, mantendremos ese grupo para hacer ese segundo año y profundizar en la formación. Ya vosotros pues decidís hasta cuándo queréis seguir con nosotros. A mí me pasa, en mi caso, todavía no terminé ni la carrera de agrónomo. Este año me quedó una asignatura y el TFG. Pasaron circunstancias muy especiales en casa, en la empresa, y me tuve que ir a trabajar. Yo encantado, ¿verdad? Porque me encanta trabajar en el campo y eso, pero no pienso seguir trabajando y tal. Y me gustaría empezar a estudiar el máster pues en el curso que viene, pero no sé cómo vais ustedes compaginar y estudiando la oposición con el máster habilitante o esperarme al siguiente año. ¿Es factible estudiar el máster y la oposición? Yo te diría que sin duda, es lo que te decía antes, que aquí hemos tenido circunstancias muy diversas de todo tipo y no hay una circunstancia que te impida preparar una oposición. Lo que es evidente es que no va a llevar el mismo ritmo de estudio una persona que tiene una disponibilidad plena para solamente estudiar la oposición y además está profundamente decidida a hacerlo, que una persona que tiene 6 niños, además trabaja y es evidente que no, pero ninguno debe renunciar a la posibilidad y de hecho pues hay gente en esas circunstancias que ha sacado la oposición. Entonces yo te animaría, sí, aquí lo único que hace falta para ser opositor es tener la firme determinación de sacar la plaza. Eso es lo único, todo lo demás, todo eso no importa, siempre se puede buscar el hueco. ¿Y el contenido de los temas tiene mucho que ver con lo que he estudiado en la carrera y en el máster o no tiene nada que ver? Hay partes que sí tiene, digamos, más que ver y luego hay otras partes que son son muy de normativa, que quizá no hemos profundizado tanto en la carrera. Lo que sí que tiene que ver es en buena medida con lo que luego sucede en el campo. O sea, al final los agricultores, las industrias, tienen que desarrollar su actividad económica en base a la normativa que hay. Y eso es lo que se estudia en la oposición. Vamos a dar paso a algunas preguntitas de casa. Ahora continuamos sino aquí en clase. Esther, ¿habías levantado la mano? ¿Querías preguntar algo? Bueno, parece que Esther está ausente. ¿Alguien por casa que quiera preguntar algo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana y quería preguntar, ¿la previsión de examen se prevé como hace un par de años, en 2025, sobre mayo, en la agrícola? En el cuerpo A2. Sí, en el cuerpo A2. Es que hace un par de años nos lo anunciaron prácticamente en 15 días la fecha del examen y como la Junta es un poco loco, digo, por saber un poco si se prevé esas fechas
cronológicamente, porque siempre ha sido, si no me equivoco, entre mayo y junio en la primera prueba. Bueno, en esta ocasión yo creo que lo normal es que se adelante algo. Es decir, si nos han anunciado, y lo han anunciado, como decía Fernando, que la mesa sectorial lo que ha hablado es convocar después del periodo de vacaciones, en septiembre, pues vamos a suponer que sea en octubre. Y de octubre 3 meses y medio, pues estamos hablando de finales de enero, febrero, ¿vale? Para el primer examen, ¿no? Para el primer examen. Y ahí lo normal es que agrónomo fuese primero y agrícola después. Pero también también en este primer trimestre, porque creo que el año anterior agrónomo y agrícola fueron el mismo año. La convocatoria anterior, la que hemos visto de las ofertas del empleo público del 22 y el 23, el primer examen de agrónomos fue en noviembre del 24 y el primer examen de agrícolas fue el 24 de mayo del 2025. Más o menos unos 6 meses de diferencia. No sabemos. Y se prevé, sí. Claro, lo que te iba a decir, que no sabemos si va a seguir habiendo ese mismo espacio de tiempo entre Vale, todavía no se sabe. el A1 y el A2. De todas maneras, yo te diría también que no creo que eso sea una regla de oro. O sea, por ejemplo, cuando yo hice mi oposición, yo hice el examen de agrónomos un sábado y al sábado siguiente hice el examen de ITA. Había una semana de diferencia, o sea que no veo que eso tenga que ser una regla inamovible, que haya X meses entre uno y otro. Por ahora, yo diría que lo único con más certeza que sabemos es que han dicho que se convocarían sin precisar qué cuerpos y tal, pero que habría convocatorias de los cuerpos en otoño. Esto es lo más cercano a algo medianamente... Lo más tangible, ¿no? Sí, es que como comentaba Carlos, en convocatorias anteriores, por ejemplo la de 2019-2021, los exámenes de la 1 y de la 2, tanto en Administración General como en cuerpos superiores facultativos y técnicos de grado medio, se separaban una semana, ¿vale? Y en la última convocatoria, la del 22-23, los separaron 6 meses. La razón que dio Función Pública era que muchos opositores aprobaban tanto la 1 como la 2, sobre todo más en la Administración General, en el 1200, en el 1100, y había plazas de la 2 que se quedaban sin cubrir porque los mismos opositores que habían aprobado en ambos lados no renunciaban a la plaza de la 2. Entonces, lo que hicieron la última vez fue convocar el A1 y finalizar el proceso selectivo y después convocar el A2 para que ya las listas, digamos, fuesen más limpias y aparte añadir el 26% adicional, etcétera. Es decir, al final, Función Pública va un poco en vía de lo que ha comentado antes Carlos, que es tienen necesidad de reposición por las grandes jubilaciones que hay y que va a haber, ese gran número de ofertas, y lo que intentan es agilizar y que las plazas que se ofertan se queden cubiertas, ¿vale? Y por eso fue la última vez así. Joaquín y Esther, que habéis levantado la mano, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Hola, soy Joaquín. Que mira, si nos hiciéramos la prematrícula ahora en julio, ¿ya tendríamos acceso a algún material en el Moodle para ir empezando a tantear terreno, empezando a preparar, revisar cosas? ¿O tendríamos que esperarnos a ya septiembre? El curso lo tendréis que esperar a septiembre, ¿vale? Porque, como han comentado los profesores, lo ideal es que llevéis la planificación que os marcan ellos y que lleva el grupo en general, ¿vale? Entonces, es muy importante para el desarrollo del curso que llevéis preparado a la clase el tema que corresponde, que lo vais a tener en el calendario y que posteriormente a la clase pues repaséis el tema, las anotaciones que habéis hecho, el tipo de test que os subirán los profesores y demás.
como habéis visto, el temario se compone de parte específica y de parte común. La parte común son temas comunes, valga la redundancia, a las demás oposiciones de la Junta. Entonces son temas como la Constitución, como el Estatuto de Autonomía, como leyes de igualdad, como leyes de protección de datos. O sea, son temas que, si queréis ir estudiando un poco por vuestra cuenta, por adelantar algo de cara a septiembre, podéis ir aterrizando en lo que es la materia de la oposición. Los temas específicos, ya de tanto de agrónomo como agrícola, ya sí vemos más necesario que los profesores sean los que os aterricen y los que os den un tema ya muy consolidado y muy trabajado. Vale, vale, vale. Hola, buenas, yo soy Esther. Perdonad que antes no tenía el acceso al micrófono activado y he tenido que configurarlo. Yo quería preguntaros si existe la posibilidad de comenzar con vosotros en enero o febrero, porque yo también estoy ahora con el máster habilitante y voy a estar un tiempo fuera y pues para mí lo mejor sería empezar en esa fecha y no sé si abrís de nuevo plazas en el grupo si os sobran o hay algo así, algún funcionamiento que tengáis preestablecido. Vale, te comento yo primero un poco cómo hacemos esos casos y después, si quieren, José María o Carlos, Vale. ampliarte información, Esther. Como hemos dicho antes, en septiembre empezamos cada año el grupo. El grupo lo mantenemos abierto hasta el 31 de enero, principalmente por dos razones. Una, por como hemos hablado ya, la planificación general que sigue el grupo. Un alumno que se incorpora ya con 3-4 meses de clase, lo normal es que se acabe descolgando mucho del grupo, ¿vale? Ya. Hay casos particulares, como ha comentado antes Carlos, no es lo mismo el que tiene disponibilidad absoluta para estudiar, al que trabaja, al que además trabaja y tiene hijos, ¿vale? Entonces hay alumnos que sí que son capaces de ponerse al ritmo del grupo y por eso lo mantenemos abierto hasta el 31 de enero. Y la segunda razón es por, digamos, que prevalezca un poco la confianza que es de los alumnos que han empezado desde el principio con nosotros y, digamos, no crear más competencia de nuevos aspirantes que se unan al grupo, pues que te digo yo, en marzo, abril o mayo, ¿vale? Perdón, no he entendido del 31 de enero, que hasta el 31 de enero... Hasta el 31 de enero, o sea, grupo. enero sería el último mes para incorporarte al grupo. Así lo hemos hecho en las últimas 3 promociones, que son las que llevamos funcionando con el curso. Vale, perfecto, gracias. Nada, a ti, Esther. Yo tengo una pregunta, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el tema de promocionar internamente de la 2 a la 1? Porque, ¿sabes? Mi idea sería hacer las de la 2 y luego, una vez ya si tengo la plaza, sacarme el máster y luego promocionar a la 1, pero no sé si hay posibilidades reales. Bueno, en realidad, hace pocas semanas ha ocurrido los exámenes de promoción interna, tanto de agrónomo como de agrícola. Y, hombre, en este caso se ha dado una curiosa circunstancia que yo creo que va de la mano con lo que ha comentado Carlos. Tenemos un proceso que va a empezar a acelerarse en estos años, de aquí al 2030, que muchos de los funcionarios se van a jubilar. Entonces, estos últimos procesos de promoción interna han sobrado plazas, cosa que es impensable. Entonces, como posibilidad, es una posibilidad muy buena. Todo eso viene una vez construido la primera parte, que es la de sacar la plaza de la 2, pero la promoción interna, yo tengo compañeros que la han seguido y han tenido éxito pleno. Y yo creo que si me apura, hasta tienen una cadencia un poquito más fija. Sí.
Bueno, dos cosas. Uno es que tendrás que estar un tiempo en el A2, me parece que son 2 años. Y la segunda es que las pruebas para la promoción interna desde el A2 a la 1, digamos, son más sencillas que la oposición libre desde fuera de la administración. Normalmente, pues los test me parece que son, solamente tienen 3 opciones. Sí, el temario está más agotado, Sí, no es todo el temario. es más fácil, ¿sabes? Es solo un ejercicio tipo test sin caso práctico, me parece. No, caso práctico ahí va. es todo en bloque un ejercicio. Eso es. Pero es más sencillo, digamos, el examen de promoción interna suele ser más sencillo que el examen de la 1 de libre. ¿Por caso alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie? Bueno, pues... Ah, perdona, Juan, te doy para que escuches. No estoy bien informado, pero el cuerpo general de agrónomo del Estado es totalmente diferente a esto. Esto es de la Junta, ¿no? Sí. Y la programación de los exámenes es diferente, el tipo de examen más largo. La prueba piloto se empieza a parecer un poquito más y yo diría que es bastante más duro, porque entra además con exámenes que en la actualidad se desarrollan de manera oral y eso tiene una dificultad mayor. Pero bueno, todo depende de donde tú quieras. Esto es, como ya has oído, lo que tú te propongas y tú llegues a un acuerdo, yo no creo que haya nadie que no pueda afrontarlo. Pero claro, se tienen que dar las condiciones, eso sí. Y luego son puestos diferentes en sitios diferentes. O sea, si haces las del Estado, trabajas para el Ministerio, en las oficinas del Ministerio tienes la opción, pues, de poder trabajar en muchos sitios de España, pero también es verdad que vas a tener muchos menos puestos aquí en Andalucía. Gracias. Bueno, pues damos por finalizada la charla informativa. De nuevo, daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestras preguntas, que han sido muy interesantes, seguro también para los compañeros que nos siguen desde casa. Y nada, mañana os enviaremos la presentación. Para los que habéis asistido aquí, también os enviaremos una promoción para aquellos que os queráis matricular, os podáis ahorrar el importe de la matrícula. Tendrá caducidad a lo largo de julio. Y nada, cualquier duda, inquietud que surja a raíz de esta charla, pues bueno, que sepáis que nos tenéis en el correo, que podéis contactar también para plantear dudas a los profesores. Y nada, si al final os decidís a opositar y hacerlo aquí en la Academia GAESPI, que aquí tenéis vuestra casa y estaremos encantados de recibiros.